hermoso, qué maravilloso. Tiene que ser complicado, pero tiene que ser algo realmente bello. Bueno, pues ya puedes mejorar. A veces hay que agarrar un ritmo de estudio, a veces el libro, donde uno leyendo el libro aprende más que a veces en clase, o a veces cuando uno se bloquea con los ejercicios. La lectura de libros referente al tema, como que sacan hartas dudas para después salir de esos golpes de mono que uno se tira al hacer algunos ejercicios. Y eso a veces revisar la bibliografía del programa ayuda bastante. Y como se acuerdan, le enseñé a descargar esos libros de esa biblioteca que tiene casi todos los libros. Les puede ayudar para que puedan salir de algunas dudas y después ir mejor. Bueno, vamos. Estoy grabando ya. Vamos a ver entonces esto. Aproximación a fin. CAF. No, pero antes de comenzar con la clase. ¿Les parece cambiar el horario de consulta del miércoles a la hora que lo teníamos para el lunes a las 8 de la tarde? ¿Alguien tiene alguna observación, algún comentario? Profe, a mí no me molestaría de que fuera a las 8, pero sinceramente yo después de las 5 de la tarde como que no quiero saber nada de la U, entonces no sé, Vale, pero tenemos- ¿fue en otro horario o si la acomoda todo yo me uno, me da igual, pero sinceramente a mí como que no me gusta estar tan tarde con Me cosas imagino, de la U. sí. ¿Por qué propongo este cambio, la verdad? Sí, porque en realidad, bueno, estoy aquí, ya no estoy aquí como solo, vine aquí a compartir con mi familia y debo ayudar también a mi tía en su negocio, qué sé yo, a la familia. Entonces, como hacerlo a esa hora me convendría más, pero tal vez incluso me están ofreciendo un trabajo durante el día, entonces dije, ya, sí, no hay problema. Y así la consulta lo dejo para más tarde. O si quieren lo hacemos un domingo, pero yo creo que los domingos está totalmente desconectado. Por eso le decía como en la tarde. Pues le dije a mi familia, mire, me voy a matar el lunes con hartas clases, qué sé yo, con la consulta todo el lunes. Y así el resto de la semana yo comparto más con ustedes. Si se estuvieron de acuerdo. Puede ser a las 9 de la noche si quieren, a las 8. Entonces, si los martes preferiría yo el lunes, por el tema de que así no estoy 2 tardes, sino que solamente una tarde. Profe, ¿y los lunes no puede en la mañana? Tipo 9:40, 11:10. 9:40 tengo una clase, justamente esa hora tengo una clase. Justo esa hora tengo una clase. Sí. A ver, déjame pensar. Aquí es otro horario, no es el horario de Chile continental, aquí es una hora más tarde. Así que, por ejemplo, las 8 de allá, aquí son las 9. Entonces, no. ¿Les complica que sea el lunes en la tarde? A las 8, 9. Profe, pero si puede la mayoría, yo no tengo problema. O sea, tendría que acostumbrarme, porque si usted es el profe de todas formas. ¿Ya? Genial. ¿Alguien más tiene alguna observación? ¿O alguien no podría? Sí, no sé, tengo un choque, yo trabajo a esa hora, no sé, por ejemplo. A mí no me molesta la hora, pero igual los certámenes por lo general son el lunes a las 3, entonces igual la hora de consulta, en la después del certamen, no sé, siento que se aprovecharía más antes del certamen. Esa es como una observación, pero no me molesta la hora. Ya. Sí, buena observación, Romina, buena observación. Sí, claro, no. Aunque los miércoles también puede tomarse como que está después del certamen, pero entiendo su observación. Bien, los dejamos entonces para los lunes a las 8 de la tarde, ¿ya?
Y igual recuerden que el tema del horario de consulta no solamente es para el certamen, sino para cualquier duda que salga durante la semana, de los ejercicios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si vamos allá en plataforma, voy a modificar el horario de consulta más tarde a las 20 horas. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, vamos a comenzar. Entonces, más rato, si alguien tiene alguna duda o consulta con respecto a su certamen o a su nota, lo podemos ver, ¿ya? Y por lo mismo voy a hacer lo siguiente, como la hora de consulta que va a ser en la tarde va a ser principalmente por el tema no sé, del certamen, voy a ir recibiendo a personas, o sea, si les parece lo hacemos así, si no lo hacemos abierto, yo les propongo que sea así, voy a ir aceptando así individualmente, ¿ya? Porque si, por ejemplo, alguien tiene una duda particular personal con respecto a un certamen, no creo que quiera que sus compañeros sepan todo que él tenía esa duda con respecto a ese certamen, sino que sea algo más privado. Entonces voy a ir aceptando privadamente, entonces converso con esa persona, listo, su consulta, y viene el siguiente. ¿Ya? ¿Les parece que lo hagamos así? ¿Sí? Profe, ¿pero eso sería este lunes o...? Ya, sí, o el más próximo tarde, lunes? el día a las 8. Profe, ¿Sí? ¿y va a subir pauta igual para verla antes? ¿No está la pauta? Ah, no sé, no me he fijado, pensé que... Pensé haberla subido. Evaluaciones. Certamen 1. Buena pregunta, estimado. 3 adjuntos. Aulas. Oh, no está la pauta, claramente, disculpen, la subo inmediatamente. Se la voy a subir como aquí lo subo, dice pautas. ¿Ya? Pensé que la había subido. Qué buena que me dijo, la verdad yo. Dije, no, ya la subí, entonces. No, nunca la subí. Okay. Esto nada que ver. Eliminar. Prefiero subirla inmediatamente, aunque es... Sé que estoy jugando tiempo de la clase, pero así después ustedes están con la certeza de que la pauta ya está acá. ¿Vale? Esta sería la pauta. Listo, está subida la pauta entonces, ¿ya? Está subiendo. Sí, es un archivo que se llama pautas, y ahí está la pauta 1 en certamen. Y eso. Entonces, no lo vamos a conversar acá a la pauta, para que tú la veas tranquilo, compares, ¿cierto? Y lo vemos particularmente después, ¿vale? Si tienen, por ejemplo, en mente el certamen, ese límite del X sub 0 y Y sub 0 no existía, ¿cierto? Entonces, ustedes hacían por mucha trayectoria, le daban que era 0, pero al final había una trayectoria que era, por ejemplo, X elevado a 5, que nos daba un cuarto. Así que eso no existía ese límite. Ya, esta subía la pauta entonces. Profe, en total, ¿cuántos puntos tenía el certamen? En total tenía 100 puntos. 100 puntos. Gracias. ¿Ya? Entonces vamos ahora sí. ¿Se ve el PDF que está, verdad? ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Súper. Ahora sí comenzamos la clase de hoy. Bien, aproximación a fin. Eso vamos a ver el día de hoy. Dice, sea f una función definida un dominio de Rn hacia los reales, una función diferenciable específicamente en el punto X sub 0 que pertenece al dominio. Un punto específico, claramente, pero un punto también que tiene
n componentes, ¿cierto? De un punto que pertenece a la dimensión enésima, ¿vale? De R. Luego, ¿cierto? El límite cuando x tiende a x sub 0 de esta expresión es igual a 0. Recordemos que habíamos visto en clases anteriores que si este límite era igual a 0, entonces la función era diferenciable en x sub 0, ¿ya? Y SL era definido como diferencial, el diferencial de la función en x sub 0, ¿vale? Entonces tenemos que si esta expresión es igual a 0, entonces la función es diferenciable, ¿ya? Y esto que está acá es la derivada, ¿vale? Y vamos a trabajar en base a eso. Vamos a analizar un poco más, vamos a poder profundizar un poco más en lo que estamos diciendo con respecto a esta expresión. No solamente a enunciarla, sino a poder realmente saber qué es lo que nos está diciendo. Bueno, y entonces tenemos esto, que es la definición para que la función sea diferenciable, que es lo mismo, ¿cierto? Que simplemente acá aplicamos, factorizamos el signo menos, ¿cierto? Queda fuera, queda el f de x0 más, ¿cierto? Esta expresión, ¿vale? Es lo mismo. Que el límite anterior sea 0 significa que el numerador tiende a 0, ¿cierto? Y en forma mucho más rápida que el denominador, cuando x tiende a x sub 0. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que esta diferencia, ¿cierto? Este numerador tiende a 0 mucho más rápido que el denominador tiende a 0. ¿Vale? Eso quiere decir que este límite sea 0. ¿Ya? Y eso quiere decir que esto, que está restado con esto, para que esta diferencia sea 0, quiere decir que esta expresión se va a hacer algo muy cercano, muy similar, o muy aproximado a la función, a f de x. ¿Vale? Entonces, mientras estas dos cosas se van pareciendo cada vez más, entonces esto la diferencia va a tender a 0. ¿Ya? Eso quiere decir, f de x está muy cerca de f de x sub 0 más diferencial de f de x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Ya? Cuando x está cerca de x sub 0. En otras palabras, f de x puede aproximarse por la aplicación afín definida por a. Entonces, a esta expresión le vamos a llamar a de x, que es una aplicación afín, ¿ya? Que va a estar dado por f de x sub 0 en el punto específico x sub 0 más el diferencial de la función evaluado en x sub 0 por x menos x sub 0, ¿ya? Cuando x está cerca de x sub 0. Simbólicamente escribimos lo anterior como f de x es aproximadamente similar a f de x sub 0 más diferencial de f de x sub 0 por x menos x sub 0 cuando x está muy cerca de x sub 0. ¿Qué quiere decir esto, estimado? Quiere decir que nosotros podemos estudiar una función que a lo mejor puede ser muy complicada. La podemos estudiar, ¿cierto? Localmente, en un punto específico de la función, un punto x sub 0, ¿cierto? La podemos estudiar a través de otra función. Que esa otra función, ¿cierto? Que es lo que vamos a encontrar, que es el estudio de la clase de hoy, va a ser una función que va a ser afín, que va a ser similar, ¿cierto? A esta función, alrededor de ese punto específico. ¿Ya? No globalmente, ¿cierto? Pero sí alrededor de ese punto específico, esta función se va a comportar como la función que yo estoy estudiando. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a aprender cómo poder encontrar esa función a de x, que se parece, ¿cierto?, a la función que estamos estudiando. ¿Y cómo se calcula? Se calcula de esta manera. ¿Ya? Pero para eso tengo como es algo local, debo tener, ¿cierto?, el punto, el x sub 0, donde, ¿cierto?, esto se cumple en una vecindad de x sub 0, ¿cierto? No es para todo x, ¿cierto? Es cuando es algo cierto en una vecindad de x sub 0, ¿cierto? Para valores cercanos a x sub 0. Bueno, ¿se entendió? ¿Se entendió lo que queremos hacer?
Bueno, entonces, en resumen, si la función que está contenida en un dominio de Rn hacia los reales es diferenciable en x sub 0, entonces f tiene una buena aproximación afín a en una vecindad de x sub 0. Y esa aproximación afín está dada por f de x sub 0 más el diferencial de f de x sub 0 por x menos x sub 0. Si cuando la función es diferenciable en ese punto, la aproximación afín es buena. Es decir, que f de x es aproximadamente esta expresión. ¿Cuándo? Cuando x es aproximadamente x sub 0. Vamos a ver los casos particulares, ¿ya? Bueno, esto es la manera general, esto es la teoría, eso es lo importante. Ahora vamos a ver algunos casos particulares, ¿ya? Esto es una notación que fácilmente se aplica de R1 a R, cuando X es un elemento, pero si por ejemplo vamos a especificar, porque este X y X sub 0, estas son notaciones vectoriales, ¿vale? Pero si estamos en N igual 2, tenemos que F está de R2 hacia R, diferenciable, como hipótesis tenemos que diferenciable en este punto específico, entonces la función que depende de dos variables, ¿cierto? Va a ser aproximadamente a esta función afín, que es f de x sub 0, y sub 0, más el diferencial de esta función en este punto, por la diferencia entre el punto xy con un punto específico, conocido x sub 0, y sub 0. ¿Vale? Y eso es cuando x sub 0 y sub 0 sea aproximadamente, esté muy cerca de este punto. ¿Ya? Eso sería para el caso particular en dos dimensiones. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Me van entendiendo bien o no? ¿Sí? Sí, profe. Ya, súper. Es decir, bueno, aquí está lo mismo, ¿cierto? Vamos a decir. Pero ahora, la diferencia es que recuerda que la diferencia de dos vectores, ¿cierto? Es x menos x0, coma y menos y0, ¿cierto? Ese sería el vector. X menos x0, coma y menos y0. ¿Ya? Y también desarrollando esto un poco más, ¿cierto? El diferencial, ¿cierto? De esta expresión, desarrollando esta expresión, ¿cierto? Diferencial, evaluando un punto por este vector, ¿cómo sería? Para calcular el diferencial, ¿cierto? Recordemos que f depende de dos variables, depende de x y depende de y. Vale, entonces, el diferencial está dado por la suma. Primero, derivando parcialmente con respecto a x, más la derivada parcial de esta función con respecto a y. Eso es el diferencial, así lo definimos en clases anteriores, ¿ya? Entonces, de forma más explícita, desarrollando esto sería f de x, y es aproximadamente a la función evaluada en este punto, más, desarrollando esto sería, primero con respecto a x, la derivada parcial de la función con respecto a x, evaluado en este punto, por x menos x0, más la derivada parcial de la función con respecto a y, evaluado en el punto x0 y y0, por y menos y sub 0. ¿Ya? Y eso cuando x, y es aproximadamente x sub 0, y sub 0. ¿Ya? Y esto ya sabemos calcular, ¿cierto? Ya está desarrollada esta forma. ¿Vale? Y si fuera en R3, bueno, sería exactamente lo mismo, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante, pero aparte con la variable y. Y aquí sería más la derivada parcial de f con respecto a z, ¿cierto? Y así sucesivamente. Vale. Ahora, como x, y es aproximadamente esto, entonces tenemos que x lo podemos definir como el x sub 0 más un delta x, porque tenemos que son cercanos, cercanísimos, pero no iguales. Entonces, si no estuviera esto, estos serían iguales, ¿cierto? X sería igual a x sub 0, pero varían, ¿cierto? Un delta x, ¿cierto? Es más un delta x. Hay una diferencia entre este y este que le vamos a llamar delta x, ¿vale? Y y también, ¿cierto? Y no es igual a y sub 0, sino que es y sub 0 más un delta y, ¿vale? Y delta x y delta y, estas diferencias van a ser pequeñas, muy pequeñas, ¿vale? O sea, reescribiendo esto anterior que está arriba, ¿cierto? Tenemos que f de x, y va a ser, recuerda que x es esto, y es esto, entonces, f de x se puede escribir como x0 más delta x, ¿ya? Y va a ser y0 más delta y, súper,
¿vale? Si por ejemplo esto queda restando al otro lado, menos f de x0, y0, ¿cierto? Nos queda esto que está acá, ¿cierto? Simplemente estamos desarrollando esta ecuación. Y eso va a ser igual entonces la derivada parcial de f con respecto a x0 por x menos x0, pero si nosotros despejamos acá, el x0 queda restando, x menos x0 es igual a delta x. Derivada parcial de f con respecto a x por delta x, ¿vale? Aquí nos quedaría derivada parcial de la función con respecto a y por delta y, ¿ya? Y0 menos, o sea, y menos y0 va a ser delta y. El despeje de acá, y0 queda restando, y nos queda que delta y es esto. Bueno, y a esta expresión, a la primera componente, llámese primera componente a lo que está al lado izquierdo de la aproximación, que es casi igual, ¿cierto? Esta va a ser la primera componente, le vamos a llamar entonces el delta f, ¿vale? Que es una aproximación, ¿cierto? Una variación de la función, ¿cierto? Es ¿cierto? Entonces, es eso, ¿cierto? F sería igual a esto, pero hay un delta F, que el delta F va a ser igual a todo este asunto, esto va a ser el delta F, ¿cierto? Que es igual a esto. Y si no estuviera este delta F, entonces serían iguales las funciones, ¿ya? Pasa lo mismo que con las variables, ¿cierto? Así concluimos que la variación de los valores de f, delta f, se puede aproximar por delta f, aquí reemplazamos todo esto por delta f, ¿cierto? Así lo notamos, así lo llamamos, va a ser aproximadamente ¿qué? Va a ser aproximado todo esto que está acá, a esta segunda componente, ¿vale? En resumen, si f de R2 hacia los reales es diferencial en el punto x0 y y0, entonces se tiene que, primero que todo, f tiene una buena aproximación afín. A, ¿cierto? Si es diferencial en ese punto, entonces la función va a tener una buena aproximación afín llamada A, en una vecindad del punto x0 y y0, y dada por esta expresión, ¿vale? 2. La variación de los valores de f y delta f se puede aproximar por delta f, dijimos que era esto que está acá, ¿cierto? Donde delta x y delta y son las variaciones de los valores de x y y respectivamente, ¿ya? Bien, uy, que un poco enredado se ve, ¿cierto? Con harto símbolo, pero hasta acá. ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Está claro? ¿Se va entendiendo? ¿Se ve engorroso? ¿Se ve claro? Engorroso. ¿Ah? Un poquito engorroso. Un poquito engorroso. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede más claro, ¿vale? Ejemplo 1.15. Dice, sea f de x, y, dada por esta expresión, encontrar una buena aproximación afín de f en una vecindad de 2, menos 1. Es decir, el punto x0 y y0 van a ser 2, menos 1. ¿Vale? Aproximación afín. ¿Se ve el PowerPoint, verdad? Ok. Entonces, tenemos que hacer este ejemplo, ¿vale? Encontrar una buena aproximación afín de f en una vecindad de 2, menos 1. Por si acaso, recuerde que el PDF que estamos leyendo es el que estaba el número 4, de la clase número 4, que es largo, que vamos a seguir estudiando por algunas clases más, ¿no? Bueno, recordemos que f de x en una dimensión se aproxima, ¿cierto? Si f es diferencial en x0, entonces tiene una buena aproximación afín llamada a. Por lo tanto, f de x va a ser aproximadamente a. Va a ser aproximadamente su aproximación afín. Y a de x en una dimensión está dada por esta expresión, ¿vale? Si, por ejemplo, es R2, f depende de x, y, entonces va a tener su aproximación afín siempre y cuando f sea diferenciable en x0 y y0. Entonces va a tener una buena aproximación afín. Y esta aproximación afín va a estar dado por esta expresión, ¿ya? F de x0 y y0 más la diferencial, en este caso en R2, ¿cierto? En dos variables. Primero, la derivada parcial de f con respecto a x, y esto se mantiene,
más la deriva parcial de f con respecto a y. Entonces se mantiene. Delta y. Bueno. Entonces, y delta x es x menos x0 y delta y es y menos y0. ¿Ya? Solamente anotar las definiciones que hemos visto. Ahora reemplazando en este caso específico, x0 y y0, x0 va a ser 2 y y0 va a ser menos 1, ¿vale? O sea, f de x, y va a ser aproximadamente esta expresión que está acá, donde se reemplaza x0, 2 y y0, menos 1. Se reemplaza como menos 1. Y la deriva parcial de la función con respecto a 2, menos 1 por delta x, más la deriva parcial de la función con respecto a y, evaluada en 2, menos 1, delta y. Bueno, ¿cuál sería? A ver, y en este caso específico, delta x es x menos 2, ¿cierto? Y delta y, que está acá, ¿cierto? Va a ser y menos 1, y va a ser y más 1, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuál sería la deriva parcial de la función con respecto a x en este caso? ¿Quién me lo puede decir? ¿2x más y? 2x más y, perfecto. Esa sería la deriva parcial de la función con respecto a x. Excelente. ¿Cuál sería la deriva parcial de la función con respecto a y? X menos 2y. Excelente. X menos 2y sería la deriva parcial de la función con respecto a y. Excelente. Bien, reemplazando todo esto que tenemos, nos quedaría entonces que f de x, y es aproximadamente la función de 2, menos 1, bueno, lo reemplazamos por 2, 2 al cuadrado, x lo reemplazamos por 2, ¿cierto? 2 al cuadrado es 4, más 2 por menos 1, porque llevaría menos 1, 2 por menos 1, menos 2 sería 4, menos 2, esos 2, aquí tenemos un 2, menos 1 al cuadrado. Esto daría 1, sería 4 menos 2 menos 1. Y eso sería 1. 4 menos 2 menos 1 es menos 3. 4 menos 3 es 1. Ahí estaría. Estamos simplemente reemplazando acá los valores que estamos buscando. Y en este caso, ¿cierto? Como la derivada parcial de la función con respecto a x es esto, evaluado en 2, menos 1, sería el x lo reemplazamos por 2, sería 2 por 2, 4, más menos 1. 4 menos 1 es 3. 3 por delta x, pero delta x es x menos 2 por x menos 2, ¿vale? Igualmente acá, más la deriva parcial de f con respecto a y, evaluado en 2, menos 1, sería 2 menos 2 por menos 1, sería menos por menos es más, sería 2 más 2, y eso es 4, ahí está, por delta y, pero delta y es y más 1, ¿ok? Entonces ahí, estimado, esta es mi función afín. Ahí está una función que se comporta como esta otra función en una vecindad de este punto, ¿ya? Y ordenándolo, ¿cierto? 3x, 1 más 4y, ¿cierto? Y 1 por menos, bueno, 3 por menos 2 son menos 6, 4 por menos 4, menos 6 más 4 son menos 2, menos 2 más 1 es menos 1, ahí estaría ordenado, ¿cierto? Esta es una función lineal, ¿cierto? Que es mucho más simple de estudiar que una función cuadrática. Entonces, podríamos estudiar localmente, podríamos estudiar a esta función a través de esta función, porque es una función afín, ¿cierto? Localmente, en una vecindad del punto 2, menos 1. ¿Fue un plano? ¿Ah? ¿No un plano? Eso es un plano, sí, señor, es un plano. Es un plano. ¿Ya? Entonces, por eso es que es algo localmente que se comporta de esa manera. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, consulta? Con el ejemplo quedó claro, profe. O al menos yo. Perfecto. Entonces, simplemente tomar la definición, reemplazar, ya resolver paso a paso ordenadamente, ¿cierto? Y encontraremos nuestra función afín que
que se comporta como esta función localmente en este punto 2, menos 1. Pero ¿cuál es la condición que tiene que tener? Tiene que tener una condición importantísima, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que es en que nos basamos todos estos cálculos. Tiene que tener una condición importantísima. ¿Ya? Si no cumple esa condición, de esto no sirve nada y todo lo que hice fue erróneo. Que era una hipótesis que nosotros vimos. Que era que se cumpla ese límite. En otras palabras, que esta función sea diferenciable en el punto 2, menos 1. ¿Ya? Entonces estudiamos la diferenciabilidad puntual. Entonces, aquí nos dice si f es diferenciable en 2,1. Yo les pregunto, ¿f es diferenciable en 2, menos 1? Diferenciabilidad, derivabilidad es lo mismo, ¿cierto? Solamente que estamos hablando de más dimensiones. Demos diferenciabilidad. ¿F es diferenciable en 2, menos 1? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si es diferenciable, perfecto, todo esto maravilloso. Si no es diferenciable, todo esto se hace más complicado. Bien, primero que todo, analizamos esto. Esto es un polinomio, ¿cierto? Es una función polinomial, ¿vale? Por lo tanto, toda función polinomial es continua en todo su dominio, ¿vale? Porque no hay ninguna determinación de ningún tipo, ¿vale? Pero la continuidad no implica diferenciabilidad, no, señor. La diferenciabilidad sí implica continuidad, recordando lo que vimos anteriormente. Pero, bueno, al ser esto una curva suave, ¿cierto? Es una expresión suave. Entonces, esta función polinomial sí es diferenciable en este punto. ¿Por qué? Porque recuerden que la diferenciabilidad se define por un límite. Y el límite de un polinomio no hay mayores indeterminaciones. Acá no hay raíz, acá no hay. ¿Cuándo me tengo que preocupar un poco más? Cuando, por ejemplo, tengo una función racional, ¿cierto? Me tengo que preocupar un poco más del tema de los puntos que va a ser diferencial y los puntos que no, ¿ya? Pero esto no hay valor absoluto, ¿cierto? Es un polinomio, por lo tanto, es diferencial en ese punto, ¿ya? ¿Cómo lo puedo demostrar? Si bien demostrarlo, si es diferenciable, tiene que cumplir el límite, ¿cierto? Que nosotros definimos al principio, ¿ya? Muy bien. Entonces, volvamos acá al documento que estamos atendiendo. Ok, ya decimos, encontramos una buena aproximación a fin de f en una vecindad 2, menos 1. Ejemplo 1.16. En cierta fábrica, por favor, ¿alguien puede leer el problema que está acá, cierto? Ejemplo 1.16. Ya entramos a aplicar este asunto que estábamos viendo. ¿Voluntario para leerlo? ¿Qué parte hay que leer? El ejemplo 1.16. Sí, por favor, el ejemplo. Ejemplo 1.16. En cierta fábrica la producción diaria de SQ igual a 60 K un medio, L un tercio. Unidades donde K representa la inversión de capital medida en unidades de $1,000 y L representa el tamaño de la fuerza laboral medida en horas trabajador. Perdón, es que en el fondo de la lenta se ve muy chiquita. La inversión del capital actual es de $900,000, se emplean 1.000 horas trabajador cada día. Calcula el cambio que resultará en la producción si la inversión de capital aumenta en $1.000, la nueva obra aumenta en 2 horas trabajador. ¿Por abajo también? Ya, por favor. Particular n igual 3. Análogamente, el caso de dos variables se concluye que si f de menor o igual a R3, perteneciente a los reales, es diferenciable en x0 y 0 y 0, 0, entonces
F tiene una buena aproximación fin, A en una vecindad de X0 y 0, Z0, dada por A, X, Z, F, X0 y 0, Z0, más, ay no, ¿cómo se lee eso? La derivada parcial de f con respecto a x. La parcial de F con respecto a X, X0 y 0 con X menos X0, la derivada parcial de F respecto a Y, de X0 y 0, Z0, y menos Y0, más la derivada parcial de F respecto a Z, de X0 y 0, Z0, Z menos 0, Z0. La variación de los valores de F de... Oh, tengo visto cuál es. De la inicial, ¿no? Las variaciones de los valores de f y delta f. Sí, la variación. La F se puede aproximar por delta F perteneciente a la derivada parcial de F respecto a X de X0 y 0, Z0 por la diferencial de X partido de la derivada parcial de FI respecto a Y de X0 y 0 la parcial de Z de X0 y 0 y Z0 parcial de Z. Yeah. Muchas gracias de verdad. Entonces, donde delta x, delta y delta z son las variaciones de los valores x, y, z respectivamente, ¿ya? Entonces, aquí recordemos que se lee, ¿cierto?, que f está definido en un dominio D que está contenido en R3 en 3 dimensiones y que va, ¿cierto? Es decir, cuando yo digo que va, ¿cierto?, se refiere a que su recorrido está en los reales, ¿ya? Entonces, muy bien, muchas gracias Daniel. Bueno, entonces para N2 ya lo habíamos visto, ¿cierto? Para N3 es exactamente la misma expresión, solamente que el punto ahora va a tener 3 componentes, va a estar en 3 dimensiones, ¿cierto? Va a tener X, Y, Z, ¿cierto? Y por lo tanto, en la expresión de la derivada parcial, ¿cierto? Va a ser con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Si esto fuera R4, sería exactamente lo mismo, solamente que este punto, ¿cierto?, que lo voy a tomar como un vector de R4 en este caso, todo esto sería en R4, ¿cierto? Y la diferencia acá sería solamente con respecto a la primera variable, X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Y aquí le agregaríamos, ¿cierto?, más la derivada parcial de F con respecto a un W, por ejemplo. Y sería todo lo mismo, pero con la otra coordenada, ¿cierto? Y la otra diferencia, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ok? Bueno, y así para RN, se trabaja de la misma manera, ¿ya? Bueno, entonces ahora aquí tenemos un ejemplo que es una aplicación. Es exactamente el mismo procedimiento, solamente que tenemos una aplicación, ¿ya? Y vamos a leer este otro ejemplo, ¿ya?, que dice, ejemplo 1.17, un cajón abierto tiene longitud 3 metros, anchura 1 metro y altura 2 metros. Está construido con un material que cuesta $20 por metro cuadrado de lateral y $30 por metro cuadrado de fondo. Use la aproximación afín para estimar la variación del costo cuando la longitud y anchura aumentan 3 centímetros y la altura decrece en 4 centímetros. Ya aquí ya entra, ¿cierto?, con 3 variables, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cajón, ¿cierto?, va variando en sus 3 variables. Está cajón, ¿cierto?, tiene anchura, altura y longitud. Ya, tres dimensiones tiene ese cajón, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, estimados? Y esto sería en cuanto a lo que vamos a ver hoy día, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora, próxima clase veremos esto. Vamos a hacer estos ejemplos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar en equipo, ¿ya? Voy a dejar que ustedes puedan entonces trabajar esto, ¿ya? Y vamos a dar un tiempo y después vamos a resolverlo en conjunto. ¿Les parece?
creo que ya subí este PowerPoint, y si no lo subí, lo subo inmediatamente, ¿ya? Para que puedan ver el ejemplo que hicimos anteriormente, ¿ya? Voy aquí a revisar si es que lo subí o no lo subí. Estoy revisando si es que no lo he subido, lo voy a subir inmediatamente, ¿ya? Entonces, mientras puedes trabajar en esto, ¿vale? Puedes trabajar en esto sin problema. Okay. ¿Alguna duda, consulta? ¿Hay que trabajar ambos ejercicios o puedo elegir así como uno específico que hacer? Primero. Los que alcancemos, pero por favor comiencen por el primero, ¿vale? Ya, profe. Vamos a dar hasta las 3:15, ¿vale? 3:15 para que puedan trabajar los ejercicios que alcancen. Y vamos a revisarlo después, ¿ya? ¿Cómo les ha ido con el ejercicio? Bueno, ¿Ah? más o menos, profe. Más o menos. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? ¿En qué parte quedó? Me enredé. Ya, pero cuéntame lo que hizo, a ver. ¿El uno? Cuéntame lo que hizo. Yo estoy aquí instalando mi tableta gráfica ahora. A ver. Compárteme lo que empieza el reloj, qué parte, cómo empezó, a ver, cómo planteó el problema, qué hizo. Empezó con la la 1. aproximación Perdón, dígame, lo escucho. saqué la aproximación a fin. Ah, súper. ¿Y cuánto le dio? Un número muy grande. Sí, una expresión muy grande, ¿cierto? Sí, profe. La tiene ahí, ¿verdad? Sí. ¿Le dio esto por si acaso? 18.000 más 30L a la 1/3 por K a la 1/2 menos 27.000 por L a la 1/3 sobre K a la 1/2 más 20K a la 1/2 por L a la 1/3 menos 20.000 K a la 1/2 sobre L a la 2/3. ¿Le dio eso o no? ¿O no? Ya, lo vamos a hacer. No, profe. No, profe. No. ¿No? ¿Cuánto le dio? 6 por raíz de 900.000 por raíz cúbica de 1.000 más 60 partido 2 por L al cubo partido en raíz de K y por X menos 900.000 más 60 por K al cuadrado dividido en 3 por L elevado a 2/3. Ya, vamos a revisarlo, vamos a hacerlo todo en conjunto, ¿vale? Vamos
Vamos a hacerla en conjunto. Espérame. Vamos a ver aquí el asunto del lápiz. Ok. Ya, pero claramente el procedimiento correcto para poder hacer esto, primero que todo vamos a hacer primero una aproximación afín, ya, tal como hicimos en el ejemplo anterior, ¿vale? Entonces delta K va a ser, ¿cierto? K menos K sub 0, y observe que K es la inversión en dólares, ¿cierto? Expresado en miles, o sea, no vamos a escribir 900.000, sino que simplemente 900, porque es la inversión expresada en miles, ¿ya? Entonces, y el L sub 0, ¿cierto? Va a ser 1000, ¿cierto? Como nos dice y nos plantea el ejercicio. Déjame, voy a, así, vamos a copiar este asunto y lo vamos a pegar acá, ¿vale? Vamos a bajar esto en, vamos a, ok, entonces vamos a pegar esto. Y, ok. Él dice, bueno, ahí está el ejercicio, ¿cierto? Y vamos, ya ustedes lo leyeron, más que lo leyeron, me imagino. Vamos simplemente a anotar los datos y a comenzar a realizarlo, ¿vale? Entonces aquí está mi tableta gráfica, sí, ahí está tomada. Vale, entonces tenemos que la función Q, primero que todo, Q es igual a 60 K a la 1 media, ¿cierto? O raíz cuadrada de K por L a la 1 tercio. Madre mía, le escribí partido en L, por eso escribí diferente. Ya no importa, pero hagámoslo de nuevo. Por L a la 1 tercio. Ahí está mi K, ¿vale? Esa es mi Q, ¿cierto? Mi función, que es la producción diaria. Bueno, entonces con eso vamos primero que todo a leer el problema y encontramos que el punto inicial, ¿cierto? Donde vamos a encontrar nuestra función afín, es decir, recordemos que la producción depende de un K sub 0, L sub 0, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 900, 1000, ¿correcto? ¿Sí? Todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Porque donde K representa la inversión capital medida en unidades de $1000 y el tamaño de la fuerza laboral medida en horas trabajadoras. La inversión del capital actual es 900.000. Como está medido en miles de dólares, entonces va a ser 900 solamente. Y se emplean 1000 horas trabajadoras. Entonces, K es inversión y L, fuerza laboral, es L va a ser la fuerza laboral, ¿vale? Entonces quiero anotar igual para que quede claro. K es la inversión, ¿cierto? La inversión en miles de dólares, y L, ¿cierto? Va a ser la fuerza laboral, fuerza laboral, horas, ¿cierto? Horas trabajador, listo. Ok. Bueno, entonces, teniendo este punto, ¿cierto? Y la expresión que nosotros ya conocemos, tenemos entonces que mi Q, mi producción, que depende de K, que es la inversión, más también depende de la fuerza laboral, horas por trabajador, va a ser aproximadamente a la función, ¿cierto? Evaluada en este punto, en este caso L0, ¿cierto? Que en este caso sería Q evaluado en 900, 1000, ¿correcto? Más la derivada parcial de Q, con respecto a, primero con respecto a la variable que va a ser K, ¿vale? Entonces, va a ser, ¿cuál sería? Bueno, lo voy a anotar, ¿vale? La derivada parcial de Q con respecto a acá, evaluado, ¿cierto? En 900, 1000, por un delta, ¿cierto? Un delta K,
más la derivada parcial de Q con respecto a L, ¿cierto? Evaluado, ¿cierto? En el punto específico que estamos estudiando, por un delta L. ¿Correcto? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Delta K, ¿cuál es mi delta K, estimados? Mi delta K, ¿cierto? Es, de acuerdo, ¿cierto? La definición que tenemos. Está un poquito el cable de la... Ya, ahí sí. Delta K. Delta K. Sabemos que es K menos el K sub 0. En este caso, el K sub 0 es 900. Menos 900. Delta L va a ser igual a L menos 1000. Súper. Bueno, entonces, ya tenemos el delta K y el delta L. ¿Ya? Ahora, con eso, con todos estos datos ya podremos encontrar fácilmente nuestra aproximación afín. ¿Vale? O sea, vamos a hacer eso primeramente, antes de responder a la pregunta que nos hace el ejercicio. La evaluación de esto, tenemos que es Q, es esta función, entonces evaluando la raíz cuadrada de, en este caso K, ¿cierto? La raíz cuadrada de 900, sabemos que es... Es la raíz cuadrada. Claramente, esto sería 60 por el ejercicio por 30, ¿cierto? 30 por 30, 900. Por la raíz cúbica de 1000, que sabemos que es 10. ¿Cierto? 10 por 10 por 10 me da 1000. Ahí estamos bien. Más la derivada parcial de Q con respecto a K, sería, ¿cierto? El 60 se mantiene, el K se mantiene porque, no, acá no. Sería un medio, ¿cierto? Multiplicando al 60 sería 30, correcto. Porque 60 partido en 2, la mitad de 60 es 30. Super. Y un medio menos 1 es menos un medio, ¿cierto? Así que el L como constante quedaría acá, L a la 1/3 partido en K a la 1/2, pero como nos da negativo, nos da, ¿cierto? En el denominador, K a la 1/2. Perfecto. Entonces sería la derivada parcial, pero después lo vamos aquí a evaluar, ¿cierto? 900 o a 1000. Después tenemos que evaluarlo acá, ¿ya? Entonces, vamos a ir descomponiendo. Y por este delta acá, ¿qué va a ser eso? Va a ser eso. Pero bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cierto? Yo sé que estoy quedando muy largo, pero la idea es que ya primero ustedes van a reemplazar este... Voy aquí a escribir solamente delta acá, ¿vale? Más la derivada parcial de Q con respecto a L es, ¿cierto? 60, pero con respecto a L sería un tercio que iría multiplicando, es decir, 60 partido en 3, y eso es 20. 20. El K es una constante, en este caso, K a la 1/2, ¿cierto? Sobre, sería 1/3 menos 1, 1/3 menos 3/3, son 2/3 negativos, es decir, L a las 2/3 en el denominador. Y, ¿cierto? Evaluado en el punto. Sé que es un poco tedioso, pero una vez cuando ya uno comprende el patrón, ¿cierto? Todo esto se hace muy simple. Largo, pero simple. Muy simple. De L, ¿cierto? Ok, ahora simplemente evaluamos L. No, estamos K con L, ¿cierto? K en 900, L en 1000, y reemplazamos, ¿cierto? Aquí lo podemos reemplazar, ¿cierto? Directamente acá. Y reemplazamos todo y ya está. Y nos queda, y ordenamos lo más posible, y nos queda la función. Hay que usar calculadora porque hay tanto número que hay que usar calculadora. Multiplicamos 6 por 3, son 1800. Yo no tengo calculadora, así que si me pueden ayudar con los cálculos sería fantástico. La raíz cúbica de 1000 son 10, sería más 30 por 10 son 300, ¿cierto? Partido en la raíz cuadrada de K, que es 900, es decir, 30. Ok, por delta K. Y delta K, ¿cierto? Vamos a escribirlo aquí. K menos 900. Más, de aquí cada vez se va haciendo más simple. A ver, muchachos.
la raíz cuadrada de K, que es 900. Aquí la raíz cuadrada de 900, ¿cuánto es? ¿Me ayuda? La raíz cuadrada de 900. Voy a cerrarme. 30 o no. Sí, justamente. La raíz cuadrada de 900 es 30, muy bien. La raíz cuadrada de 900 es 30, sería 20 por 30, 2 por 3 son 6, sería 600. Partido en L, ¿cierto? L elevado, o sea, 1000 elevado a 2 tercios. Es decir, la raíz cúbica de 1000, sabemos que es 10. Al cuadrado sería 100. Sí, y ahí todo esto se va haciendo cada vez más simple, si se dan cuenta. Por L menos 1000. Maravilloso. Entonces, ya esto que era complicado se va haciendo cada vez más sencillo. No, sería 1000, ¿cierto? Aquí un 0, 2, 0, 3, 0, perdón, 3, 0. Me comí un 0, tenía hambre. 1, 2, 3, más 300 partido en 30, simplificamos, ¿cierto? 30 dividido en 3 son 10. 10K menos 10 por 900 sería 9000. Más, se simplifican los ceros, ¿cierto? Simplificamos los ceros. 6 partido en 1 es 6. 6L menos 6000. Y eso, perdón. Y eso me da entonces, que es igual a ¿qué? Eso me da igual a 10K menos, más 6L, eso sería, ¿cierto? 10K más 6L. Aquí nos quería 18.000 menos 9.000, serían 9.000. Menos 600 sería 8.400, ¿cierto? 8.400, ¿correcto? Esa sería mi A, mi aproximación afín en ese punto, ¿correcto? Mi A de que depende de K, L. Bueno, ya encontré mi aproximación afín. Ahora vamos a leer la pregunta, ¿ya? Dice, calcule el cambio que resultará en la producción si la inversión del capital aumenta en $1000, ¿ya? Y la mano de obra aumenta en 2 horas trabajador. Si nos damos cuenta, este es un problema donde tenemos que conocer este procedimiento, ¿cierto? Pero no nos piden específicamente, la función aproximación afín. No nos piden eso. Aquí está. Ya nosotros lo hicimos porque es algo que estamos aprendiendo y es importante hacerlo. Pero lo que nos piden finalmente es el cambio que resultará si la variación, si delta K es un valor específico dado. Calcula el cambio que resultará en la producción si la inversión del capital aumenta en 1000. Recuerde que K, la inversión en capital, aumenta en 1000. Es decir, delta K va a ser 1000, ¿ya? Y en $1000, ¿cierto? Y la mano de obra aumenta en 2 horas trabajador, ¿ya? Entonces, que aumente en $1000, recordemos que estos son 900.000, ¿ya? Y también recordemos que estas son inversión en dólares, es importante recordar eso, para que no nos equivoquemos con esa anotación. Estamos terminando ya en miles de dólares, ¿cierto? Miles de dólares. Entonces, si estamos hablando de $1000, bueno, es un miles de dólares, ¿cierto? Entonces aquí delta K valdría, en este caso específico, que lo vamos a escribir con rojito, va a ser, para la pregunta, $1000. Y delta L, 2 horas trabajador, ¿cierto? Porque esta fuerza laboral, horas por trabajador. Esto sería igual a 2 horas trabajador. Reemplazando esto en esta expresión, ahí está, nos da nuestro resultado que estamos buscando, estimados. Entonces reemplazamos simplemente y nos da al final que esto va a ser igual, sí, con rojo, está bien, con rojo. Y nos queda 18.000 más, esto sabemos que es 10 simplificado por este delta K, lo voy a volver a escribir, ya, para que quede claro,
más 6 delta L, pero en el problema nos dan, ¿cierto?, que eso es un valor específico. Sería 18.000 más delta K por 1. Delta K por 1 serían, o sea, 10 por 1 sería 10 más delta L, que sería 1, ¿cierto? Como bien dijimos antes, serían 2 horas trabajador, más 2 horas trabajador. Sería 6 por 2, serían 12. Bueno, y esto entonces va a ser recordemos que esto va a ser lo que cambia la función. Sería 18.022. Y eso sería la respuesta al problema que teníamos en el enunciado. Entonces, calcula el cambio que resultará en la producción si la inversión del capital aumenta en $1.000 y la mano de obra aumenta en 2 horas trabajadoras. O sea, cambio de producción va a ser entonces el cambio que resultará en la producción, ¿cierto? La producción va a ser esta expresión. Y recuerda que, mira, si nos vamos a la materia que vimos recién, a ver, lo que nos están preguntando en realidad, el cambio de producción, es mi delta F. Eso es lo que nos están preguntando, ¿verdad? Entonces este sería mi delta F. Delta F, eso es lo que están preguntando. Eso es lo que cambia la producción. Lo que varía la producción va a ser esta expresión, ¿ya? Eso es, ¿cierto? Bien, ¿hay alguna duda o consulta? ¿Cierto? Aquí en este caso en 3 dimensiones, delta F es dado por esta expresión, ¿ya? Entonces aquí no, por ejemplo, bueno, aquí está en R3, pero vamos a verlo aquí en R2. En R2, ¿cierto? Mi delta F, que es lo que me están preguntando en el problema, va a ser la derivada parcial de la función con respecto con respecto a X, con respecto a Y, ¿vale? Aquí hay un pequeño error. El delta F no incluye este F de XY, solamente delta F va a ser la derivada parcial con este valor, ¿cierto? Y la derivada parcial con este error. Entonces aquí hay un pequeño error. Delta F en este caso va a ser, vamos a ver esto que está acá. Delta F es simplemente la derivada parcial de la función con respecto esta expresión, no con esta función, ¿ya? Esto sería en realidad mi F más delta F. Esto sería mi F más delta F. Voy a borrar acá. Eso es. Entonces, hay que tener cuidado ahí con cómo se plantea la pregunta. En este caso, esto es mi F, en este caso la función que es Q, más delta Q. Eso es. Pero en realidad lo que nos preguntan es calcula el cambio que resultará. Bueno, el cambio, entonces, la función, ¿cierto? Va a tener 18.000, etcétera, ¿cierto? Lo calculamos, el valor en este punto, ¿cierto? Q de esto es esto, ¿ya? Pero el cambio, ¿cierto? Solamente el cambio va a ser, cambio de producción, va a ser simplemente esto que está acá. Entonces, se tiene, y por lo tanto, el delta F, el delta Q, en este caso la función es Q, va a ser igual a 22. ¿Ya? 22. Va a ser igual a esto, ¿cierto? Pero igual también hay que tener cuidado, ¿cierto? De que las notaciones que tenemos acá, K es, son 10 miles, o sea, $10.000. Acá esto es $10.000 y estos son 12 horas trabajo. Entonces en realidad tampoco estaríamos
estaría bien que nosotros juntáramos aquí como 22, sino que en realidad esto sería, ¿cierto? Podríamos escribirlo con palabras, ¿cierto? Para que quedara más claro. Entonces, el cambio, ¿cierto? Van a ser $10.000, ¿cierto? En 12 horas trabajador, ¿ya? 12 horas por trabajador. Y si nosotros podemos también llevarlo, ¿cierto? A un lenguaje más simple, ¿cierto? Podríamos resumirlo. Pero de pronto sería, ¿cierto? El cambio va a ser entonces, va a ser $10.000 es, ¿cierto? En 12 horas trabajador. Bueno, y eso sería entonces la expresión, ¿ya? Eso sería el cambio. Que igual, ¿cierto? Si nosotros nos vamos matemáticamente, igual le vamos a llamar 22, pero olvidando todo el tema notacional, ¿ya? Olvidando todo el tema notacional, podríamos llevarle que la variación de producción es 22. Pero que en realidad, al responder preguntas, ¿cierto? Tenemos que la variación de K es la variación en miles de dólares, ¿ya? Y la variación de L, ¿cierto? Es la variación de horas de trabajador, entonces estamos hablando de algo un poco diferente. Así que esto sería, si olvidamos el problema completamente, esto sería el delta Q, ¿cierto? Delta Q, si trabajamos sin notaciones, si trabajamos sin la parte física. Pero en realidad, cuando ustedes, ¿cierto?, les preguntan, en realidad la variación va a ser, varió la función, $10.000 en 12 horas trabajador. Ahora pueden sacar, ¿cierto?, cuántos miles de dólares varió por horas trabajadas, horas por trabajador, ¿cierto? Pueden hacer esa razón, ¿ya? Pero ahí está. Igual eso también está bien, ¿cierto? Y esto también está bien matemáticamente, solamente que tenemos que adaptar esto que es matemático, ¿cierto?, a la situación que estamos viviendo. Y ese sería ese ejercicio. Ese sería el ejercicio. Ahí se los voy a dejar, se los voy a subir también para que lo vean, ¿cierto? Lo analicen. Y la próxima clase voy a también a revisar y a realizar el otro ejercicio, ¿ya? Y con más calma para que ustedes lo puedan cada vez asimilar mejor, ¿ya? ¿Hay alguna duda, consulta? El procedimiento matemático es el mismo que vimos anteriormente, ¿ya? Y este sería entonces la solución al problema. ¿Dudas, consultas? No, profe, no hay dudas. Ya, súper. Por ahí está, entonces yo se lo voy a exportar y se lo voy a mandar también a ustedes. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Nos vemos a las 8, los que quieran y tengan dudas con su certamen. Nos vemos a las 8, ¿ya? Hasta luego, que estén muy bien. Chau. Ya, profe.